don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en Dragon Ball capítulo 176 al 180. Imagen residual. ¿Cómo es eso posible? Champa, el dios de la destrucción, comprendió tardíamente su error, y una sensación de presentimiento surgió repentinamente en su corazón. Esto no es una imagen residual. Esta es mi técnica de clonación. De lo contrario, ¿cómo habría podido engañar los sentidos del dios de la destrucción? No lo creas. Dijo Talot desde detrás de Champa. En el instante en que pronunció esas palabras, Talot desató sin reservas el fuego infernal, asestando un golpe mortal a Champa. Boom tilde tilde. La luz abrasadora de las llamas salió disparada del puño de Talot. La aterradora columna de fuego impactó de lleno en la espalda de Champa, lanzándolo instantáneamente a decenas de miles de metros de distancia. Con la bendición del poder divino de alta intensidad, el poder destructivo del fuego infernal alcanzó un nuevo nivel. El dios volador de la destrucción, Champa, se estabilizó, mientras la ira crecía en sus ojos. El dolor punzante en su espalda le indicó que Talot ahora tenía el poder de hacerle daño. Como era de esperar de un dios de la destrucción, incluso con tu fuerza sellada, tu poder físico supera con creces lo que puedo igualar. Mi fuego infernal a máxima potencia no te causó mucho daño. En ese caso, solo me queda intentar este movimiento. El fuego infernal resultó ineficaz. Talot alzó las manos, preparándose para usar un movimiento especial contra Champa. El poder divino especial, tras la fusión del poder del gran mono y el poder divino, se expandió rápidamente. En sus palmas apareció una gigantesca esfera de energía de color rojo intenso, que ejercía una presión divina ilimitada y se extendía en todas direcciones. Crujido. Un relámpago de color carmesí dorado estalló en el vacío, destellando rápidamente, y su asombroso poder destructivo hizo que Champa arqueara una ceja. Sintió que este ataque le suponía una amenaza, aunque fuera muy pequeña. Seguía siendo una amenaza. Bala de aniquilación. Un movimiento súper especial que evolucionó a partir de la bola de energía de escalera real, un movimiento súper que podría aniquilar fácilmente a Golden Frieza. Por supuesto, ni siquiera Golden Frieza podía compararse con Champa. Pero el poder liberado al condensarse hizo que Champa, como dios de la destrucción, se sintiera amenazado. Si se desatara por completo, su poder destructivo sería inimaginable. Quizás ni siquiera el propio Talot se había percatado de que la fuerza de este poder había traspasado dimensiones, alcanzando el nivel de billones. Muchacho, tú mismo te lo buscaste. Aunque este dios te destruya, no te arrepientas. La situación actual no le permitió a Champa seguir conteniéndose. También le enfureció la lesión. Aunque su fuerza física superara con creces la de alguien de su mismo nivel, le dolería mucho si recibiera un ataque de ese tipo. Abandonando la última pizca de piedad, Champa movilizó el poder del dios de la destrucción que residía en su cuerpo, con la intención de tener una colisión frontal con Talot. Bala de aniquilación. El movimiento especial se condensó al extremo, Talot lanzó sus manos hacia adelante, y la bala de aniquilación, cuyo poder se había sublimado al extremo, rompió el aire, desgarrando el universo, y fue directamente hacia el dios de la destrucción Champa. En ese momento, Champa sintió escalofríos por todo el cuerpo y tuvo la sensación de que algo andaba mal. Si esta maniobra no se manejaba bien, podría sufrir graves consecuencias. Una sensación de crisis se apoderó de su corazón, la frente de Champa se hinchó con las venas, el poder del dios de la destrucción en su cuerpo explotó con toda su fuerza, levantó las manos y apuntó a la bala de aniquilación que se dirigía hacia él. Este dios ha dicho que todos los ataques basados en energía son ineficaces contra este dios, la destrucción.
En ese momento, Champa sacó la verdadera técnica divina de la destrucción. Un acto capaz de aniquilar por completo todo en el universo desde su raíz, ya sea materia o un cuerpo espiritual. Om tilde tilde. Una luz profunda y hermosa floreció en el universo. El ataque aniquilación de máxima potencia de Talot fue bloqueado por la destrucción de Champa. No bloqueado, sino congelado en el lugar por la destrucción realizada por Champa. Por mucho que Talot se esforzara por impulsarlo, no conseguía avanzar ni un ápice. ¿Es este el verdadero poder de la destrucción? Mucho más aterrador de lo que pensaba. El rostro de Talot cambiaba una y otra vez, pensando que aún era demasiado ingenuo. Aunque Ángel Vados usó el poder de los ángeles para sellar la mayor parte del poder de Champa, no logró suprimir por completo su poder de Dios de la destrucción. El verdadero terror del Dios de la destrucción es la destrucción. Para traer a Talot al universo 6, Vados se había esforzado muchísimo. Además, era el asistente de Champa, así que como no iba a tener cuidado de evitar que su propio Dios de la destrucción fuera derrotado, esta batalla fue un duelo desigual desde el principio. Porque el poder del Dios de la destrucción, este poder divino de nivel superior, puede ser llamado invencible al mismo nivel en este nivel de batalla. En ese instante, Talot comprendió de repente que había estado pensando de forma demasiado simplista. Has estado conspirando contra mí desde el principio, así que déjame que entiendas que el potencial de nosotros, los mortales, está mucho más allá de lo que vosotros, los dioses, podéis imaginar. ¿Quieres manipularme a tu antojo? De ninguna manera. Con un fuerte grito, el poder del gran mono y el poder divino dentro de Talot se complementaron entre sí, catalizándose mutuamente, permitiendo que su poder se sublimara continuamente, impactando un reino superior. La energía dentro de Talot seguía estallando. La bala de aniquilación parecía avanzar sin cesar, pero en realidad, había sido profundamente penetrada por el poder del Dios de la destrucción. Si continuaba luchando así, esta fuerza destructiva probablemente se volvería en su contra y destruiría su cuerpo. TCH-. Como era de esperar, todavía me falta un poco para poder desatar la destrucción por completo. Sin poder hacer nada, Talot tomó la iniciativa de detonar la bala de aniquilación, dispersando en el acto el poder del Dios de la destrucción de Champa, que no dejaba de expandirse. Y esta vez, la mirada fría de Champa se clavó en él, una señal de advertencia para poner fin a la batalla. Al mismo tiempo, Talot utilizó la transmisión instantánea para descender detrás de Champa, lanzando una patada barrido con todas sus fuerzas. ¡Bam! Un sonido sordo. Este ataque pareció rápido y pilló a todos desprevenidos, pero en realidad, Champa estaba preparado. Levantó la mano y bloqueó la patada giratoria de Talot con toda su fuerza. La farsa termina aquí. Este dios no tiene tiempo para seguir jugando contigo. Al pronunciar estas palabras, la palma derecha de Champa se transformó en una garra, agarrando firmemente el tobillo de Talot, y con una fuerza repentina, lo arrojó lejos. Boom tilde. Ráfagas de sonidos rugientes resonaron en el universo. Envuelto por un poder inmenso, Talot se estrelló sin control contra varios meteoritos supergigantes en el espacio. Antes de que Talot pudiera prepararse, Champa volvió a actuar. A juzgar por su postura, parecía que quería derrotar por completo a Talot y poner fin a esta absurda batalla. No seas tan moralista, Champa. Talot apretó los dientes, todo su cuerpo rebosante de poder, liberándose a la fuerza de las rocas, transformándose en una luz divina de color rojo intenso y avanzando por el aire. Para Talot, aunque sabía que la fuerza del dios de la destrucción era inmensa, jamás admitiría la derrota hasta el último momento. Los Saiyajin nunca se rinden. Van. Se desató de nuevo una tensa y emocionante batalla cuerpo a cuerpo. Talot desplegó todo su potencial de combate. Su estilo ofensivo fluía con naturalidad, sus movimientos eran rápidos y despiadados, sin una sola acción superflua. Esta situación dejó a Champa profundamente conmocionado. Después de todo, había subestimado el potencial de Talot.
La presión que ejerció no solo no logró derrotarlo, sino que estimuló aún más su potencial de combate, impulsando su crecimiento. A medida que la batalla se intensificaba, Champa mostraba signos de derrota, era evidente que no podía igualarlo. Maldita sea. No te confíes demasiado. Bajo los continuos ataques de alta intensidad de Talot, Champa perdió la compostura por un momento. Una sensación de crisis sin precedentes recorrió su cuerpo, y Champa hizo acopio de todas sus fuerzas para desatar todo su poder. Como dios de la destrucción, incluso si su poder estaba sellado, seguía siendo una existencia suprema. Si perdía, significaría que el dios de la destrucción dejaría de ser invencible. Además, si este asunto se difundiera, su reputación se desplomaría y quedaría en ridículo incluso en otros universos. Innumerables ojos estaban puestos en esta batalla épica. Incluso los dos ángeles en la tierra mostraron expresiones increíbles en ese momento. No habían previsto que Talot sería tan feroz, llegando incluso a forzar a Champa hasta este punto. Parece que todos lo subestimamos. Como era de esperar de la persona en la que tengo puesta la mirada. Si pudiera convertirse en candidato a Dios de la destrucción del universo 6, sus logros serían incalculables. Vado sonrió levemente, dirigiendo una mirada a Whis. Esa sonrisa fingida parecía decirle a Whis: dame una plántula tan buena. Mi hermana tiene razón, pero sus deseos no son algo que yo pueda decidir, dijo Whis con un tono significativo y un significado profundo en sus palabras. No podía dejar ir a Talot. Incluso si llegara a ser candidato a Dios de la destrucción, tendría que ser candidato para su séptimo universo. ¿Quieren llevarse a Talot? De ninguna manera. Mientras los dos conversaban y reían, la feroz batalla en el universo había alcanzado su punto álgido. Una luz de color rojo intenso y una luz violeta se desplazaban, chocaban y giraban constantemente en el universo. En apenas unos minutos, los dos habían chocado cientos o miles de veces. La intensidad de la batalla volvió a aumentar. Las heridas de Champa y Talot seguían incrementándose, y el dolor se extendía por sus cuerpos. Aunque ambos resultaron heridos, a simple vista era evidente que Talot estaba más gravemente herido. A pesar de haber alcanzado el nivel Super Saiyan de cuarto grado Limit Break, poseer el poder divino para proteger su cuerpo y aumentar enormemente su condición física y defensa, la fuerza física de Talot seguía siendo incomparable a la de Champa, que era un dios de la destrucción. Aunque no hubiera hecho ejercicio durante decenas de miles de años y hubiera acumulado grasa, la base de Champa seguía ahí, y su cuerpo físico superaba con creces ese nivel. Como Saiyajin, Talot poseía intrínsecamente la capacidad de transformar el dolor en motivación para el combate, volviéndose más fuerte al enfrentarse a oponentes más poderosos. A través de la constante transformación y sublimación en la batalla, apenas lograba obtener una ligera ventaja, y mucho menos someter al dios de la destrucción Champa. Los movimientos de este chico son completamente diferentes a los de antes. Cada vez que mi ataque está a punto de alcanzarlo, falla ligeramente. Maldita sea, ¿qué pasa? Champa entró en pánico para sus adentros. La aterradora habilidad en combate que demostró Talot le recordó una posibilidad espeluznante. Ultra Instinto. Los movimientos actuales de Talot, ya sea esquivando o atacando, eran demasiado similares, prácticamente idénticos, al Ultra Instinto. Si se relajaba aunque fuera un poco, sufriría el implacable tormento de Talot. Champa no sabría que la técnica de Talot no era el Ultra Instinto, sino el estado desinteresado. Van. Boom. Ambos bandos entrelazaron sus dedos, ejerciendo fuerza simultáneamente, enfrascados en una contienda de fuerza pura y una batalla del poder divino. En el choque de poder puro, Champa sintió una presión considerable. La fuerza de Talot se volvió cada vez más formidable, oprimiéndolo de forma aún más asombrosa. En la contienda de fuerza pura, él, un dios de la destrucción, estaba a punto de perder. Esto fue una vergüenza. ¿Entiendes ahora la diferencia entre nosotros? Champa, te enorgulleces de ser una existencia invencible, mirándonos por encima del hombro a los mortales. Ahora te haré comprender que el poder de los mortales no tiene límites.
Mientras seas lo suficientemente fuerte, derrotar a un dios de la destrucción no es imposible. Con un grito ensordecedor, Talot activó el poder del gran mono en su interior, lanzó un puñetazo para liberarse de las manos de Champa y cargó su brazo derecho. Llamas furiosas ardían en su puño, cuyo asombroso poder destructivo incluso distorsionaba el universo. El superfuego infernal se desató de nuevo, asestando un golpe devastador en el abdomen de Champa. ¡Bum! En el momento en que el puño impactó contra el abdomen de Champa, estallaron llamas abrumadoras que devastaron el cuerpo de Champa, mientras la fuerza del puñetazo lo atravesaba. ¡Pua tilde! Bajo este golpe, Champa resultó gravemente herido. Un chorro de líquido agrio salió disparado de su boca, flotando hacia el universo. La potencia de este puñetazo era extremadamente feroz, comparable al ataque de una potencia máxima de nivel billón, incluso superando vagamente ese nivel. Impactado por el poderoso golpe, los ojos de Champa se abrieron de par en par y salió disparado hacia atrás cientos de miles de metros antes de detenerse. Este impacto directo dejó el rostro de Champa completamente morado. A medida que sus emociones fluctuaban, su aura parpadeaba, entrando aparentemente en un estado extraño. Al ver esto, Talot frunció ligeramente el ceño y se puso más alerta. Sabía perfectamente lo aterradora que era la fuerza física de Champa. El puñetazo que acababa de propinarle había superado sus límites, pero ese nivel de ataque solo le causaría a Champa heridas superficiales, como mucho. Tras ser alcanzada, Champa comenzó a emitir un aura extremadamente peligrosa. El verdadero poder de un dios de la destrucción se estaba desatando poco a poco, y la fuerza sin igual de un dios de la destrucción se extendía en todas direcciones. ¿Te estás poniendo ansioso? Esto es terrible. Sintiendo esta presión divina, Talot se distanció con cautela de Champa. Mocoso, eres todo un luchador. Champa profirió una serie de rugidos graves, que incluso provocaron ondas en el universo. Mientras Champa pronunciaba sus palabras en voz baja, el dios del poder de la destrucción sellado dentro de su cuerpo pareció abrir una compuerta, estallando continuamente. El terror que le producía la presión afectó profundamente el cuerpo y el alma de Talot. Al observar a Champa, que estaba a punto de estallar por completo, los ojos de Talot se tornaron solemnes y su cuerpo no pudo evitar temblar. Si su poder de batalla ya estaba en el nivel de 1 billón, entonces la intensidad del aura que Champa estaba desatando ahora estaba al menos en el extremo del nivel de 1 billón, incluso superando ese nivel. Aun con su poder suprimido, el dios de la destrucción Champa era mucho más capaz que antes cuando luchaba con desesperación. Además, las habilidades de combate de Champa se fueron despertando poco a poco a través de su batalla con Talot. Capítulo 177. El resultado está decidido, un final inesperado. Sintiendo el poder cada vez mayor del dios de la destrucción, Lord Champa, Talot también desplegó toda su fuerza, haciendo todo lo posible por elevar su propia aura. El poder divino y el poder del gran mono irrumpieron simultáneamente, liberando un poder divino especial que resistió el poder del dios de la destrucción del señor Champa. Los poderes de ambos bandos se reflejaban mutuamente, chocando en el vacío y lanzando ráfagas de luz eléctrica increíblemente asombrosa. Cuando el poder de ambos alcanzó cierto nivel, una luz divina roja y otra púrpura surgieron simultáneamente, colisionando en este vasto universo. Retumbar. El espacio se expandió, el poder divino se extendió y el universo en un radio de decenas de miles de millas sufrió diversos grados de deformación. Lord Champa, completamente enfurecido, lanzó un poderoso ataque, embistiendo repetidamente a Talot. Cada impacto le provocaba a Talot una presión inmensa. Pum. 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 Ondas de perturbaciones espaciales surgieron en el universo, expandiéndose rápidamente y provocando cambios espaciales. Todo lo que se encontraba en un radio de decenas de miles de años luz, ya fueran meteoritos, asteroides, planetas con vida, estrellas o nebulosas especiales, se encaminaba hacia la destrucción en el momento en que era tocado por este poder. Habiendo alcanzado este nivel, uno podría influir en el equilibrio del universo.
Si bien no llegó al punto de destruir el universo con unos pocos golpes como en las etapas finales de la historia original, su poder era lo suficientemente grande como para destruir muchas galaxias. La batalla se intensificó, evolucionando hasta un punto en que podía destruirlo todo. Si no se contenía, nadie sabía cuál sería el resultado final. A medida que la batalla continuaba, la presión que sentía Talot se hacía cada vez mayor. Los ataques del señor Champa eran increíblemente feroces, y cada impacto le entumecía los brazos. Incluso con la evolución del cuerpo del Super Saiyajin de cuarto grado límite de ruptura y el fortalecimiento del poder divino, no podía soportar tal tormento. Tenía que encontrar la manera de revertir la situación actual, o podría sufrir una derrota aplastante. Muchacho, ¿cuántos ataques míos más puedes bloquear? Lord Champa sonrió, la concentración del poder del dios de la destrucción que estallaba a su alrededor se hacía cada vez más fuerte, y los violentos ataques se abalanzaban sobre Talot como una lluvia de flores de peral. Van. 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 Los ataques del señor Champa continuaron intensificándose. Cada ataque portaba el poder del dios de la destrucción que atravesaba el poder divino protector de Talot y se filtraba en su piel, causándole daños secundarios. En apenas unas pocas rondas de intercambio, el cuerpo de Talot fue destrozado por el dios del poder de la destrucción, dejándole varias heridas impactantes. Su poder también fue suprimido por el dios del poder de la destrucción, y la situación comenzó a volverse cada vez más desfavorable. Bajo la poderosa represión del dios del poder de la destrucción, Talot fue completamente sometido, y la balanza de la victoria se inclinó hacia el lado del señor Champa. La situación se volvió cada vez más desfavorable para él. Talot se sumió en profundas reflexiones y, tras meditarlo, se dio cuenta de que solo había una manera de revertir la situación. Aunque nunca había intentado usar ese movimiento en el estado de Super Saiyajin de cuarto grado, con las poderosas cualidades físicas de dicho estado, debería ser capaz de soportar la enorme carga que supone ese movimiento. Parece que el resultado está decidido. Vaya, has despertado mis instintos de lucha. Ser capaz de hacer esto ya es extraordinario. Me he divertido mucho. Ahora, es hora de acabar con esto. Lord Champa sonrió fríamente y volvió a ejercer su fuerza. El poder del dios de la destrucción que lo rodeaba se transformó de un estado similar a una llama a un estado similar a un propulsor, superando por completo a Talot en ímpetu. Van. Van. Los dos entrelazaron sus dedos, enfrascados en una competición de pura fuerza. Aunque Lord Champa era corpulento, su fuerza bruta también era extraordinariamente notable. Al enfrentarse al Super Saiyan 4 Grade Limit Break de Talot, podría incluso obtener la ventaja en un duelo de pura fuerza. Bajo la presión del poder del señor Champa, las venas de la frente de Talot se abultaron ligeramente. Externamente, se produjo la supresión del poder del señor Champa, e internamente, se produjo la erosión del poder del dios de la destrucción. No te confíes. Aún no he llegado a mi límite. Super Kaioken. Talot apretó los dientes y desató su as bajo la manga. Super Kaioken. Con un fuerte boom. Un aura color sangre explotó del cuerpo de Talot, y un aura de destrucción sin precedentes se extendió en todas direcciones como una tormenta. El poder del dios de la destrucción que estaba causando estragos dentro del cuerpo de Talot fue expulsado a la fuerza. ¿Qué? Una expresión de sorpresa apareció en los ojos de Lord Champa al sentir el aumento de poder de Talot. La intensidad de este poder ya había superado su nivel actual. Aprovechando el poder del Super Kaioken, Talot balanceó su brazo y apartó con fuerza las manos de Lord Champa. Cerró el puño derecho con fuerza y un puño de hierro, ardiente de energía maligna color sangre, se lanzó con violencia. ¡Ban! El imparable superpuñetazo pesado golpeó de lleno la mejilla gorda de Lord Champa. Lord Champa, que había recibido un fuerte golpe, fue lanzado directamente hacia atrás cientos de metros. SSS tilde. Chico, ese puñetazo tuyo fue realmente brutal. Después de luchar durante tanto tiempo, todavía tenías un as bajo la manga.
Lord Champa contuvo el aliento, limpiándose instintivamente la sangre de la comisura de los labios, mientras un rastro de sangre divina entraba en su campo de visión. ¿Sangre? Lord Champa miró la sangre en su dedo índice, su expresión cambiando una y otra vez. Finalmente, una rabia infinita se reflejó en sus ojos. Como dios de la destrucción, había sido hecho sangrar por un simple dios falso. Esto era una gran deshonra para él como dios de la destrucción. La ira en su corazón se disparó, y el poder del dios de la destrucción que rodeaba a Lord Champa también mutó. El aura poderosa distorsionó el espacio del universo, y un aura escalofriante se expandió. Incapaz de contener la ira que bullía en su corazón, Lord Champa estaba a punto de estallar de verdad. Sintiendo ese escalofrío que le erizaba el alma, Talot se retiró rápidamente para mantener una distancia segura de Lord Champa. En ese momento, con Lord Champa como centro, se estaba formando rápidamente una aura extremadamente peligrosa, cuyo poder era tan aterrador que podía subvertirlo todo. Al sentir el poder de este dios de la destrucción que lo superaba en varias dimensiones, Talot comprendió que el puñetazo de aquel momento se había convertido en la mecha final para la erupción del señor Champa, y que este dios de la destrucción ya no estaba jugando. Al mismo tiempo, los ángeles suicidados, que se encuentran en la tierra, también notaron la anomalía de Lord Champa. Tras ser golpeado por el puñetazo de Talot, Lord Champa perdió la razón e infringió las reglas de esta competición. Infringir las reglas significaba la derrota, y Lord Champa había perdido esta contienda. Parece que el resultado de esta contienda entre mortales y dioses ya está decidido, ¿no es así, hermana? Whis parecía encantado, con la mirada engreída puesta en el ángel Vados, que estaba a su lado. ¡Ay! El temperamento del señor Champa no ha cambiado en absoluto. Mi intención original era usar esta batalla para recordarle al señor Champa lo que se siente al luchar, pero al final me decepcionó. El señor Champa fue demasiado arrogante de principio a fin y nunca notó la diferencia entre él y su oponente. Vados suspiró con profundo pesar. El Super Kaioken de Talot de hace un momento fue realmente poderoso, pero solo fue un truco para tomar una decisión rápida, y no se podía mantener por mucho tiempo. Si Lord Champa hubiera luchado como siempre, Talot habría llegado a su límite en un minuto más como máximo. Pero, contrariamente a lo esperado, la actuación de Lord Champa fue, como siempre, decepcionante. Ahora que el resultado estaba decidido, según el acuerdo, Talot había ganado y no podían obligarlo a regresar con ellos al universo 6. Los dos ángeles dispersaron simultáneamente la cortina de luz proyectada y, al mismo tiempo, partieron, transformándose en una deslumbrante aurora y saliendo disparados de la Tierra, dirigiéndose directamente al espacio del universo. En el universo. El rostro de Lord Champa era feroz, y la fuerza de su poder de dios de la destrucción superaba con creces la imaginación, no estaba en absoluto al nivel con el que Talot pudiera competir. La sola presión invisible que emanaba de ella hizo que Talot sintiera un impacto casi asfixiante. Esa era la verdadera fuerza de un dios de la destrucción. Si Lord Champa ya era así, ¿cuán fuerte era Beerus? La ira hizo que Lord Champa rompiera el sello impuesto por el ángel Vados, y su poder ya no era solo el poco que tenía antes del sello. Alzando su brazo derecho, apuntó con la palma de la mano hacia Talot, ejerciendo fuerza con sus 5 dedos, y un profundo e incomparable poder del dios de la destrucción se concentró en la palma del señor Champa. La deslumbrante luz púrpura se condensó a una velocidad visible a simple vista, y la presión divina que emitía era aún más aterradora. Talot sintió el poder inimaginable de este dios de la destrucción, con el rostro sombrío. Este era ya el poder que Golden Frieza y Super Saiyan Blue podían desatar durante la época de Dragon Ball Super. Además, la intensidad de este poder divino estaba muy por encima de lo que las potencias ordinarias podrían bloquear. Porque este era el dios del poder de la destrucción. Perteneciente al poder divino supremo. Chico, eres el primero capaz de luchar contra este dios hasta este punto. Este dios te dará una última oportunidad. Admite la derrota o muere. Lord Champa le dio a Talot una última advertencia, aparentemente para que recuperara su dignidad perdida.
Estas palabras hicieron reír a Talot. ¿Admitir la derrota? ¡Qué ridículo! Gané. Talot sonrió con indiferencia, sin mostrar el menor temor. Sus ojos cambiaban constantemente, reuniendo fuerza en secreto, listos para resistir la invasión del dios del poder de la destrucción. Para ser honesto, no tenía ninguna confianza en poder bloquear el poder del dios de la destrucción del señor Champa. Pero aún así, no se dejaría capturar sin luchar, y resistiría hasta el final. Estas palabras hicieron que el rostro, ya de por sí sombrío, de Lord Champa resultara aún más aterrador. Tú lo pediste. Lord Champa ya no pudo soportarlo más e instó directamente al dios del poder de la destrucción a destruir a Talot. Como no podía tenerlo, lo destruiría. Este era el estilo característico de un dios de la destrucción. Con el pensamiento del señor Champa, este formidable dios del poder de la destrucción se precipitó hacia Talot. Talot podía sentir la presión casi asfixiante que se cernía sobre él. Ya no tenía escapatoria. Solo podía darlo todo. Talot desató por completo su poder de gran mono y su poder divino, utilizando todo lo que tenía para resistir la erosión del poder del dios de la destrucción. Sin embargo, antes del poder absoluto, cualquier resistencia era inútil. Sin importar los medios que usara Talot, no pudo detener el avance del poder del dios de la destrucción del señor Champa. Justo cuando el dios del poder de la destrucción estaba a punto de tocar el cuerpo de Talot, el ángel Vados y Whis llegaron simultáneamente y ayudaron a Talot a disolver al dios del poder de la destrucción. Con la desaparición del poder del dios de la destrucción, la mortal sensación de crisis también se disipó, y el corazón atormentado de Talot finalmente se calmó. Vados, al ver llegar a Vados, el rostro de Lord Champa se volvió aún más desagradable. Aunque no quería admitirlo, había perdido. En el momento en que infringió las reglas, reconoció que Talot lo había superado en el mismo nivel. Aquí termina todo, Lord Champa. Sin duda, has perdido esta batalla, dijo el ángel Vados. Al oír esto, el rostro de Lord Champa palideció y se tornó extremadamente feo. Permaneció en silencio, sin replicar. Hablando de eso, es la primera vez que veo a un mortal derrotar a un dios de la destrucción. Tu potencial es realmente asombroso. Has crecido tanto en tan poco tiempo. Si Lord Beerus estuviera despierto, probablemente te apreciaría mucho, dijo Whis, dirigiendo su mirada a Talot y elogiándolo. Tal vez, dijo Talot débilmente. Tras luchar hasta ese punto, hacía tiempo que había llegado a su límite. Si no fuera por la continua explosión del poder del gran mono en su interior, ya habría caído. Ahora que la batalla había terminado, una fuerte sensación de vacío invadió su cuerpo, y Talot salió directamente del estado Super Saiyan 4 Grade Limit Break, volviendo a su anterior Super 4 de cabello negro. El estado Super Saiyajin de cuarto grado con cabello negro era muy especial. El consumo de energía era incluso menor que el de un Super Saiyajin normal, por lo que Talot no tenía que preocuparse por tener que deshacer la transformación por falta de energía. A menos que tuviera un pie en el inframundo, esta transformación no se revertiría fácilmente debido a factores externos. Whis sonrió levemente al ver esto, agitó su cetro de ángel y curó algunas de las heridas superficiales de Talot. No curó por completo a Talot, solo le devolvió parte de su capacidad de movimiento. Estas heridas no fueron algo malo. Le resultaron útiles a Talot. Tras esta batalla, Talot pudo comprender mejor su poder y el poder divino gracias a estas lesiones. En ese momento, su fuerza alcanzaría un nuevo nivel. Aunque venciste a Lord Champa, aún puedes venir con nosotros al universo 6. Si vienes, puedo guiar tu entrenamiento y tal vez puedas estar a la altura de un dios de la destrucción. Así que, ¿te gustaría reconsiderarlo? Preguntó Vados, con sus segundas intenciones aún presentes. Al ver lo excepcional que era Talot, la idea de llevársela consigo se hizo aún más fuerte en su corazón. Al oír las palabras de Vados y su insistencia, Talot no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Olvídalo, ni siquiera he comprendido mi propio universo todavía.
Es demasiado pronto para ir a otros universos, e incluso si fuera, querría confiar en mi propio poder, le dijo Talot a Vados. Al escuchar la respuesta de Talot, Vados puso una expresión de cómo era de esperar. Pero precisamente porque no podía tenerlo, lo encontraba precioso. HMPH. Ya que la gente se resiste tanto, ¿qué sigues haciendo, Vados? Después de luchar tanto y consumir tanta energía, este dios está a punto de morir de hambre. Trae rápido los bocadillos. Aunque perdió contra Talot, Lord Champa no lo admitió. Aunque sabía que era un acto muy poco ético, si no lo hacía, su dignidad como dios de la destrucción quedaría destrozada. Esta derrota ante Talot supuso un duro golpe para su orgullo como dios. Muy bien, Lord Champa. Al recibir la orden de Lord Champa, Vados agitó directamente su cetro de ángel e hizo aparecer una mesa de comedor en medio del espacio, con muchos alimentos desconocidos sobre ella. Talot quedó atónito ante este método. Incluso pueden jugar así. Whis, ¿y esto, de qué raza eres? ¿Y cómo te llamas? Preguntó Vados de repente, lo que dejó a Talot perplejo. Sin dudarlo, respondió. Saiyan, Talot. Muy bien, Talot. Debes tener hambre después de la pelea. ¿Qué te parece probar las delicias de nuestro universo 6? Dicho esto, Vados conjuró 2 sillas más. Naturalmente, también había uno para Whis. Al escuchar la invitación de Vados, Talot y Whis no se anduvieron con rodeos. A pesar del semblante hosco y hostil de Lord Champa, Talot y Whis tomaron asiento tranquilamente en la mesa del comedor. El resplandor estelar de la galaxia como decoración, el sol, la luna y las estrellas rodeándolos, ¡qué impacto, qué espectáculo tan increíble! Pero esto estaba sucediendo, y parecía bastante normal en presencia de un ángel. El dios de la destrucción Champa miró a Talot de reojo. Aunque le molestaba que ese tipo estuviera sentado en la misma mesa que él, Vados había extendido la invitación, y si se oponía ahora, lo haría parecer mezquino, a él, el dios de la destrucción. Al final, no le quedó más remedio que hacer la vista gorda. Mientras Vados utilizaba sus habilidades especiales, se colocaron platos de comida humeante sobre la mesa. Lógicamente, esto era el espacio exterior, y no debería ser tan pacífico, pero era tan natural, como si debiera ser así. Las formas de la comida variaban y a Champa le parecían bastante tentadoras, pero a Talot le resultaban muy extrañas. Tenía que admitir que la comida no tenía un aspecto apetitoso. Sin embargo, habiendo vivido tiempos difíciles y siendo Saiyajin con un gran apetito, al principio la apariencia y el sabor de la comida no eran importantes. Con que les llenara el estómago, les bastaba. Pero tras llegar a la Tierra, todo empezó a cambiar. En pocas palabras, es fácil pasar de la austeridad al lujo, pero difícil pasar del lujo a la austeridad. Por favor, ustedes dos, estas son exquisiteces poco comunes de nuestro universo 6, dijo Vados muy cortésmente. Al oír esto, Talot y Whis intercambiaron miradas, y ambos tomaron los cuchillos y tenedores de la mesa en perfecta coordinación y comenzaron a degustar la comida del universo 6. La expresión de Whis era muy tranquila, como si, en su opinión, la comida fuera muy común y corriente, nada especial. Ahora que lo pienso, la historia original mostraba que, antes de ir a la Tierra, la comida que él y Beerus comían en el reino del dios de la destrucción no era muy diferente de esta. Quizás para Whis esta comida no era buena, pero desde luego no estaba mala. Talot dio unos cuantos bocados y, a pesar de estar preparado, no esperaba que la comida del universo 6 fuera tan insípida. No se podía decir que fuera malo, pero apenas servía para llenar el estómago. En comparación con los alimentos que hay en la Tierra, este alimento no tenía ninguna ventaja, salvo que no era demasiado malo en términos nutricionales. ¿Qué se siente? La comida de los dioses es diferente a la que comen ustedes, los mortales. ¿No se sienten honrados? Dijo Champa con una mueca de desdén, esperando la evaluación de Talot. Aunque Talot lo había derrotado, eso no cambió su percepción de los mortales. En su opinión, los dioses eran muy superiores a los mortales en todos los sentidos, incluida la comida.
Es cierto que es diferente de lo que comemos los mortales, pero ¿de dónde sacas ese sentimiento de superioridad? Este tipo de comida, como mucho, sirve para llenar el estómago, y no se compara en absoluto con los manjares de la tierra, dijo Talot con indiferencia, relamiéndose los labios con una expresión de desdén. ¿Qué has dicho? Al oír esto, Champa estalló en cólera, y las venas de su frente se le hincharon. Maldita sea. Ya estaba conteniendo la rabia y te estaba ofreciendo comida amablemente, pero ahora te burlas de él. Para Champa, perder contra Talot era tolerable, pero decir que la comida del universo 6 solo servía para llenar su estómago era intolerable. ¿Acaso esto no era una burla indirecta hacia él, el dios de la destrucción, por ser un tipo de mal gusto? Completamente inferior al universo 7. Al ver que Champa estaba a punto de estallar, Talot decidió no continuar. Después de todo, este gordo era un cascarrabias que no escuchaba opiniones ajenas. Decirle la verdad solo le traería problemas, así que era mejor guardar silencio. Vados entrecerró ligeramente los ojos, y su mirada hizo que el corazón de Champa palpitara, extinguiendo inmediatamente su ira. A juzgar por esta postura, uno pensaría que Vados era el dios de la destrucción y Champa su asistente. Parece que las exquisiteces de la tierra son muy especiales, tanto que ni siquiera la comida que solemos comer se les compara. Me pregunto si tú, Talot, podrías llevarnos a la tierra para probarlas, dijo Vados con una sonrisa. Eso es posible, pero tienes que prometer que no harás tonterías en la tierra, dijo Talot. Dado que Vados había tomado la iniciativa de preguntar, naturalmente podía llevarlos a la tierra para que probaran las delicias de la tierra. Lo único que había que garantizar era Champa, el factor inestable. No te preocupes, Lord Champa no causará problemas. ¿Verdad? Lord Champa, Talot sintió lo poderosa que era la fuerza disuasoria de Vados. Esa mirada invisible hizo que Champa sudara profusamente y asintiera repetidamente. Efectivamente, Champa no era más que una gatita criada por Vados. Verus era igual, orgulloso pero consciente de sus límites, así que Whis no lo contuvo tanto. Ya que es así, yo también me uno, jo. Whis, que estaba cerca, también expresó interés, desarrollando una gran curiosidad por la gastronomía de la tierra. Para estos viejos monstruos que han vivido quién sabe cuántos años, disfrutar de una comida deliciosa es uno de sus mayores placeres. Si la comida de la tierra pudiera alegrarles los ojos esta vez, entonces este viaje a la tierra no habría sido en vano. Poco después, gracias a los arreglos de Talot, el ángel Whis, el ángel Vados y el dios de la destrucción Champa llegaron a la mansión de la ciudad del oeste. Primero, Talot dio instrucciones al personal de cocina para que prepararan algo de comida lo más rápido posible para agasajarlos, y luego fue a buscar a su familia a casa de Nordkai. Esto incluía Nordkai, Bubbles y Gregory. Era una oportunidad única para abandonar el territorio del rey Kai del infierno, así que lo trataron como una visita a la tierra. Los demás que estaban en el campo de batalla, naturalmente, también regresaron juntos. Al menos el asunto se resolvió y ya no existía la crisis inicial. Sin embargo, el miedo que el grupo sentía hacia el dios de la destrucción y los ángeles no podía disiparse fácilmente. En cuanto a Vegeta, ese tipo parece haber desaparecido, no hay rastro de él. Lo que era seguro era que seguía en la Tierra y no se había marchado. Su nave espacial fue destruida durante la gran batalla, y sin dominar una habilidad como la transmisión instantánea, era claramente imposible que abandonara la Tierra. Para que esta recepción resultara más presentable, Bulma tomó la iniciativa de organizarla, convirtiéndola en un evento grandioso. Originalmente, tras derrotar a Freezer, Bulma había planeado celebrarlo, y ahora que había varios dioses poderosos en la Tierra, era una buena oportunidad para entablar relaciones. Esto demostró lo inteligente que era Bulma, al determinar directamente que hacerse amiga del dios de la destrucción y los ángeles era una victoria segura, mucho más acertada que provocarlos. Durante este tiempo, el viejo Kai y el supremo Kai del Este llegaron inesperadamente sin ser invitados, representando a los dioses del séptimo universo para negociar con los dioses del universo 6.
Sin embargo, claramente se sobreestimaron. Aunque, en términos de estatus, el rey Kai y el dios de la destrucción fueran iguales, no había vuelta de hoja. La ley de este mundo era la supervivencia del más apto, y los fuertes siempre tenían más poder que los débiles. Aunque aparentemente tenían el mismo estatus, en realidad, tanto en el séptimo universo como en el universo 6, el rey Kai era muy inferior al dios de la destrucción, siempre un escalón por debajo. Sin embargo, Champa quedó bastante satisfecho con la iniciativa mostrada por los dos reyes Kai del séptimo universo. Entonces, la atención de todos se centró en la comida. Tras un breve lapso de tiempo, Bulma ordenó a los sirvientes que trajeran la comida preparada una tras otra. Se sirvieron platos y más platos repletos de todo tipo de comida, una colorida variedad de alimentos que desprendían aromas tentadores. Incluso algunos de los altos mandos en la Tierra nunca habían visto estos alimentos, y sumado a sus aromas únicos, ni siquiera los ángeles pudieron resistirse, y mucho menos el dios de la destrucción Champa. El gato gordo era un glotón de por sí, y después de ver tantos alimentos que nunca antes había visto, se quedó estupefacto, con la saliva goteando por las comisuras de los labios, atraído por el aroma. ¿Qué es todo esto? Champa hizo todo lo posible por contener su apetito, ya que se trataba de su rostro como el dios de la destrucción. Eran solo algunos alimentos que se veían deliciosos, olían fragantemente y que nunca antes había visto, ¿verdad? No podía quedar mal, absolutamente no podía quedar mal. Al principio, Champa aún podía resistir, pero a medida que la deslumbrante variedad de manjares le irritaba los ojos, su razón finalmente cedió. Ante la comida, la dignidad podía irse al infierno. Completamente dominado por su apetito, Champa, bajo la guía y demostración de Bulma, rápidamente comenzó a comer y a saborear. Hubiera sido mejor que no hubiera comido. Pero tras el primer bocado, cuando el primer trozo de comida explotó en sus papilas gustativas, los ojos de Champa se abrieron de par en par y todo su cuerpo se quedó paralizado como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Una emoción sin precedentes inundó su corazón. La comida en la tierra era tan deliciosa que sentía como si estuviera ascendiendo al cielo. Dio un festín, e incluso hablar se volvió innecesario. Los ángeles Whis y Vados, al ver a Champa tan fuera de control, no pudieron evitar sorprenderse y sintieron aún más curiosidad por el atractivo de la gastronomía terrestre. También comenzaron a moverse, llevándose un trozo de comida a la boca. Una experiencia sin precedentes irrumpió en sus corazones, provocando una conmoción en los corazones de los dos ángeles, que no habían experimentado ninguna ola similar en cientos de millones de años. Sus ojos se iluminaron y sus manos se movían cada vez más rápido, comenzando a disfrutar del sustento que les proporcionaba la comida. Al otro lado de la mesa, Talot, al ver que los tres se habían dejado llevar por completo y habían sido conquistados por la comida, esbozó una sonrisa de satisfacción por la conspiración exitosa. Todo transcurría según lo previsto. Este festín gourmet duró mucho tiempo y terminó a altas horas de la noche. Tanto los ángeles como el señor Champa tenían el estómago lleno y todos mostraban expresiones de inmensa felicidad. Sobre todo después de haber experimentado lo deliciosa que era la comida en la tierra, Whis también tuvo la idea de visitarla con frecuencia en el futuro siempre que tuviera tiempo. Aunque hacerlo iba en contra de las reglas habían muerto y la gente seguía viva. Verus seguía dormido, y nadie podía detenerlo. Con una comida deliciosa, los días venideros ya no serían tan aburridos como antes. Whis se estaba dando cuenta de esto ahora. De lo contrario, habría venido a la Tierra hace mucho tiempo. A diferencia de Whis, Vados claramente estaba pensando en más cosas. La Tierra era un buen lugar, y su universo 6 también debería tener este planeta. Tras su regreso, pudo concentrarse en observarlo. Al fin y al cabo, eran universos gemelos. Si la Tierra del séptimo universo tenía tanta comida deliciosa, la Tierra de su universo, el sexto, también debería tenerla. En cuanto a volver a esta Tierra en el futuro, no seas ridículo. Esta vez, Whis los descubrió.
Si quisieran volver, tendría que pasar mucho tiempo. El propósito de su viaje era de suma importancia. El asunto de las superesferas del dragón ya había consumido décadas de esfuerzo, y no podían permitir que se revelara de esta manera. Por otro lado, el dios de la destrucción Champa no tenía muchas segundas intenciones. Claramente, aún no se había saciado de los manjares de la tierra. Tras haber vivido tantos años, era la primera vez que probaba una comida tan deliciosa. Sentía que su vida había sido en vano. Vados, nuestro universo también tiene una tierra, ¿verdad? De repente, Lord Champa se volvió inteligente por una vez, dirigió su mirada a Vados y preguntó. Al fin y al cabo, nuestro universo 6 y el séptimo universo son universos gemelos, respondió Vados con sinceridad. Entonces, después de regresar, vayamos a la Tierra en nuestro universo y veamos. No debería ser peor que la Tierra en este universo, dijo Lord Champa con una sonrisa cómplice tras recibir una respuesta satisfactoria, y luego dirigió su mirada a Talot. Por el bien de la comida, este dios no te reprochará lo sucedido hoy. Pero, sinceramente, eres muy fuerte. Además de Beerus, eres el primero que le ha permitido a este dios divertirse tanto, dijo Lord Champa, elogiando la fuerza de Talot por una vez. Este cambio de actitud pilló a Talot un tanto desprevenido. Quizás se trataba de una muestra de aprecio mutuo entre individuos poderosos. Que Lord Champa, como dios de la destrucción, bajara la cabeza y admitiera su fuerza bastaba para demostrar el cambio en su mentalidad. Al final, simplemente me aproveché de la situación. Si hubieras continuado atacando en la batalla anterior, habría sido difícil decir quién habría ganado, respondió Talot con modestia. Al oír esto, Lord Champa rió a carcajadas, visiblemente satisfecho. Luego, se giró lentamente y agitó la mano como para despedirse de Talot. Bueno, gracias por la invitación, Talot. Espero verte la próxima vez. Y gracias por tu hospitalidad, señora Talot, entendió Vados, se despidió de Talot y le dio las gracias a Bulma. Después de eso, miró a Whis. Tras asentir con la cabeza, Vados utilizó el singular medio de transporte del ángel, tomó a Lord Champa y se transformó en un colorido arco iris, saliendo disparado de la atmósfera terrestre a una velocidad inimaginable. Cruzando dimensiones, esto era como saltar directamente desde el séptimo universo. Con la partida del ángel Vados y del dios de la destrucción Champa, este asunto finalmente llegó a su fin. Al ver partir a Vados y al señor Champa, Whis también sintió alivio y se preparó de inmediato para regresar al reino del dios de la destrucción. Por favor, espera un momento, Whis dijo Talot de repente, intentando retenerlo. ¿Qué te pasa, Talot? Preguntó Whis con expresión perpleja, mientras sus ojos escudriñaban constantemente a Talot, con un matiz de profundo significado. Es así, tengo algo que quiero preguntarte si tienes la capacidad de ayudarme. Después de todo, eres un ángel, y por lo que he observado y entendido, tu poder parece haber alcanzado un nivel omnipotente. Talot tomó la iniciativa de hacer la petición. Al oír esto, Whis soltó una risita. Omnipotente es una exageración. Siéntete libre de expresar tu opinión. Si puedo ayudarte, naturalmente no hay problema. Talot asintió y luego explicó que Selari estaba a punto de dar a luz. La idea general era que, puesto que los dioses estaban a cargo de la creación y la destrucción, él, como ángel, debería ser aún más poderoso, y ayudar a las personas a tener parto sin dolor debería ser fácil para él. Talot formuló esta pregunta deliberadamente, naturalmente porque Whis había ayudado a Bulma a dar a luz a Bra en la historia original. Esto no solo permitiría que Whis viniera a la Tierra con más frecuencia, sino que también lo ataría a este tramposo empedernido. Y a cambio, él y Bulma podrían llevarlo a probar más manjares de la Tierra. Al oír esto, a Whis no le importó demasiado y, de forma inesperada, asintió de inmediato. Talot no sabía que Whis ahora estaba preocupado por no tener una excusa para venir a la Tierra. Tras despedirse de Whis, Talot lo vio transformarse en una luz arcoíris de 7 colores y desaparecer de la Tierra sin dejar rastro, experimentando todo tipo de emociones en su corazón.
tras haber despedido a estos tres seres supremos uno tras otro, también sintió una sensación de alivio. Esta farsa inesperada finalmente había llegado a su fin. Con la muerte de Freser y la pronta llegada del dios de la destrucción y Ángel, el mundo debería estar libre de grandes acontecimientos durante mucho tiempo. Por no hablar de la crisis de los androides, que aún estaba a muchos años de distancia. Mientras tanto, aquellos jefes con muchos factores de inestabilidad ya habían sido eliminados por él. Como Slug y Bojack. A menos que, por su culpa, el desarrollo de la trama cambiara, dando lugar a un nuevo efecto mariposa. Pero esas eran cosas del futuro. La fuerza de todos estaba mejorando y no tenía que hacerlo todo él solo. Talot, muchacho. Detrás de Talot, la voz del viejo Kai resonó. ¿Qué ocurre, viejo Kai? Talot volvió en sí y se giró para mirar al viejo Kai. En ese momento, el viejo Kai tenía las manos detrás de la espalda, el rostro sombrío, como si hubiera tomado una decisión. El anciano presenció la batalla entre tú y el dios de la destrucción. Sinceramente, también me asombra que puedas comprender el poder divino por ti mismo. Esta vez, además de reunirme con el dios de la destrucción del universo vecino, planeo transmitirte el método completo de cultivo del poder divino. Esto te será de gran ayuda en tu futuro cultivo, dijo el viejo Kai con seriedad. Ya veo, entonces realmente tengo que agradecértelo. Talot no se negó, aunque el método de cultivo del poder divino del viejo Kai ya era prescindible para él. Ya había comprendido el verdadero poder divino, y, salvo algunas deficiencias en su aplicación, su cultivo futuro sería aún más sencillo. Sin embargo, este método de cultivo del poder divino también debería permitirle evitar muchos desvíos. Recibiendo el método de cultivo del poder divino del viejo Kai, Talot estaba más o menos sorprendido. Una vez cumplido su propósito, el viejo Kai intercambió unas palabras con Talot antes de regresar al planeta del Supremo Kai con el Supremo Kai del Este. A continuación, despidieron a Nord Kai, Bubbles y Gregory. Finalmente, los guerreros también se fueron marchando uno tras otro. Sin ningún forastero, solo quedaron Talot y su familia. A partir de ahora, la Tierra debería entrar en un largo periodo de paz. Talot pensó para sí mismo. Al mismo tiempo, el ángel Vados y el dios de la destrucción Champa estaban de camino de regreso al universo 6. Durante el trayecto, el dios de la destrucción Champa permaneció en silencio, con una expresión pensativa como si estuviera concibiendo algo. ¿Sigues dándole vueltas a la derrota anterior, Lord Champa? Preguntó Vados. Este dios no es tan ingenuo. Si este dios recuerda bien, ese chico debería haber dicho que es un Saiyajin, ¿verdad? En nuestro universo, también existen Saiyajin. Champa estaba muy preocupado por la raza Saiyajin. La actuación de Talot realmente lo había sorprendido. Si en su universo también existieran los Saiyajin, valdría la pena prestar mucha atención a esta raza. Ya lo he investigado antes. En nuestro universo, efectivamente existe una raza Saiyajin, y su número sigue siendo muy elevado. Viven en un planeta llamado Sadala, respondió Vados. Planeta Sadala, ya veo. Cuando regresemos al universo 6, me tomaré un tiempo para ir al planeta Sadala. Este dios quiere ver qué nivel de desarrollo han alcanzado los Saiyajin de nuestro universo. Champa sonrió con picardía. La raza Saiyajin tenía un gran potencial. Si descubría algunos talentos prometedores, también podría usarlos como mano de obra gratuita para que lo ayudaran a completar algunas de sus tareas. El tiempo vuela. Así, sin más, habían transcurrido unos 3 meses desde que Talot eliminó a Freser y tuvo lugar la batalla decisiva contra el dios de la destrucción Champa. En estos 3 meses, todo se había desarrollado de manera ordenada. Cada uno había vuelto a su propia vida, pasando cada día a su manera. Al no existir una amenaza absoluta, la incertidumbre que había envuelto sus corazones hacía tiempo que había desaparecido. Es que ya habían surgido nuevos objetivos.
Animados por este logro, se dedicaron a entrenar lo máximo posible durante el tiempo posterior a la recuperación de sus lesiones, intentando desesperadamente alcanzar el nivel de Talot. Cabe destacar que, tras haber recibido un gran estímulo y haber ampliado sus horizontes, el progreso de todos fue rápido en estos 3 meses. Naturalmente, los avances más significativos los lograron Raditz, Son Goku y Nappa. Raditz, el más fuerte de los 3, asimiló toda la información que obtuvo al observar la batalla, y su fuerza volvió a aumentar. Además, su transformación en Super Saiyajin de segundo grado también mejoró notablemente. Su poder de batalla base alcanzaba los 60 millones. Ahora, Raditz, tras transformarse en Super Saiyajin de segundo grado en su máximo esplendor, posee un poder de batalla que supera los 10.000 millones. Además, se suma la amplificación del Super Kaioken. Un Super Saiyan de segundo grado con Super Kaioken, cuyo poder de batalla se dispara a 20.000 millones de puntos, no supone ningún problema. El aumento del poder de batalla de Son Goku tampoco debe subestimarse. Tras ser forjado en combate y ampliar sus horizontes, su fuerza aumentó rápidamente. Su poder de batalla base ya ha superado los 100.000 puntos. Si continúa mejorando a este ritmo, no habrá problema en que su poder de batalla base se multiplique varias veces en un año como máximo. Y recientemente, debido a que su poder de batalla cumplía con los requisitos, Son Goku ha estado molestando a Raditz para que le enseñe la transmisión instantánea. Lo más importante es que Son Goku ha crecido en estatura. ¿Y qué hay de Nappa? Si bien su progreso no fue tan deslumbrante como el de los otros dos, aún así fue considerable. Como Saiyajin de mayor edad, su potencial no es tan fácil de desbloquear como el de la generación más joven, pero incluso con un potencial limitado, su fuerza ha mejorado significativamente. El poder de batalla de Nappa ha alcanzado los 300.000 puntos. Aunque todavía no puede transformarse, ha tocado ese punto crítico. Krillin, Tien Shinhan, Yamcha y Chiaotzu también han mejorado mucho. Entre ellos, el que más mejoró fue Tien Shinhan, quien posee la sangre del hombre de 3 ojos. Tras presenciar una batalla real, la sangre del hombre de 3 ojos en su cuerpo se activó, estabilizando su corazón y desarrollando aún más su potencial. Si bien su poder de batalla no aumentó tan drásticamente como en ocasiones anteriores, alcanzó la asombrosa cifra de 16.000 puntos. Esta fuerza se acerca mucho a la de Vegeta en su primera aparición en la historia original. En cuanto a Krillin, como el terrícola más fuerte de esta era, su progreso no debe subestimarse. Si bien no es tan fuerte como Tien Shinhan, su fuerza también ha superado la marca de los 10.000 y se ha estabilizado en torno a los 14.000 puntos. Tras ellos está Yamcha, cuya fuerza solo es superada por la de los otros 3. Después de la experiencia de hace 3 meses, su progreso ha sido considerable y su fuerza ha alcanzado los 12.000 puntos. A continuación, tenemos a Chiaotzu, que posee superpoderes. Aunque la fuerza de Chiaotzu ocupa el último lugar entre el grupo, cabe mencionar que sus superpoderes y su capacidad para controlar la opresión mental han mejorado enormemente. Aunque su poder de batalla actual es inferior a 5.000 puntos, con la bendición de sus superpoderes, incluso contra alguien con un poder de batalla superior a 10.000, puede usar sus superpoderes para someter constantemente al oponente y obtener la ventaja. El progreso de los guerreros de la Tierra es bastante considerable. Luego está cierto príncipe Saiyajin que ha llegado a la Tierra, cuyo paradero aún se desconoce. Nadie sabe dónde está en la Tierra, pero es seguro que con el talento de Vegeta, su progreso no será lento. La situación de Talot es completamente diferente a la de los demás. Aparte de aquella vez, hace algún tiempo, cuando el Kaio del Norte tomó la iniciativa de enviar a Talot de nuevo al infierno para someter a Freezer, básicamente no ha tomado ninguna otra medida. Todos los días pasa tiempo con su familia, disfrutando de momentos de ocio. Hoy ha llegado un día muy especial. Con la ayuda de Ángel Whis, Celaris dio a luz con éxito, dando a luz a la primera hija de Talot. Esto es de gran importancia para Talot.
Tras haber vivido 2 vidas, experimentó por primera vez la sensación de convertirse en padre. Este sentimiento es tan maravilloso y especial que no puede expresarlo con palabras. Para celebrar el exitoso nacimiento de su hija, Bulma organizó un gran banquete e invitó con antelación a todos sus amigos y conocidos a su casa. Maestro Roshi, Krilin, Yamcha, Tortuga Marina, Tien Shinhan, Chiaotzu, Korin, Kami Piccolo, Popo, Viejo Kai, Kai Supremo del Este, Kibito. Por supuesto, no olvidaríamos a North Kai en el planeta North Kai. El banquete estaba en curso. Todos se reunieron, disfrutando de la comida mientras charlaban sobre sus experiencias durante este tiempo. Ángel Whis, en su papel de partera, volvió a probar diferentes tipos de alimentos de la tierra y se sintió sumamente feliz. Aunque durante ese periodo venía a la tierra de vez en cuando para ver cómo estaba Celebi, nunca antes había comido tanto. Se oyeron murmullos mientras todos comentaban sus planes. Aprovechando la presencia de Kaio del Norte, Raditz presentó hábilmente a Son Goku, con la esperanza de que Kaio del Norte guiara el entrenamiento de Son Goku. En comparación con la línea temporal original, Son Goku se enfrentó a Kaio-sama del Norte antes. Aunque era mucho más fuerte, esta seguía siendo una gran oportunidad para él. Con el entrenamiento de Kaio-sama del Norte, el potencial de Son Goku podría conducir a un progreso aún más rápido. Por supuesto, Son Goku no rechazaría nada que lo hiciera más fuerte. Mientras pudiera volverse más poderoso, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, especialmente después de presenciar las transformaciones más allá del Super Saiyajin, lo que intensificó su deseo de poder. North Kai accedió a la solicitud. Después de todo, llevaba un tiempo observando a Son Goku, y Talot ya lo había mencionado antes. Ahora que había llegado el momento adecuado, llevarlo al planeta Kai del Norte para entrenar no suponía ningún problema. Cerca de allí, Nappa y los guerreros de la Tierra se animaron al oír que Son Goku entrenaría con Kaio-sama del Norte. Tenían ante sí la oportunidad de hacerse más fuertes, y todos querían aprovecharla. Así pues, Nappa tomó la delantera, seguido de cerca por Tien Shinhan, Krillin, Chiaotzu, Yamcha y otros. El grupo se acercó rápidamente a Kaio-sama del Norte, rogándole que los entrenara como lo hacía con Son Goku. North Kai se quedó desconcertado por la repentina aparición de un grupo de personas que solicitaban su entrenamiento. Tras un momento de reflexión, North Kai no pudo evitar sentir una satisfacción secreta. Entrenar a un grupo de personas era mejor que entrenar a una sola. Sería más fácil de gestionar y más beneficioso para su desarrollo físico. North Kai accedió a su petición y todos se alegraron muchísimo. Todo parecía transcurrir sin problemas, casi como si estuviera predestinado. Kami Piccolo observó esta escena desde la distancia. En ese momento, se sintió sumamente frustrado. Como un simple Kami de la Tierra, sentía una presión inmensa en aquella reunión de figuras poderosas. Además, había desconfiado de Talot, pero Talot había cambiado la Tierra, había cambiado el mundo y se había convertido en su protector. Él, el Kami, se había vuelto completamente prescindible. Mientras tanto, del lado de Talot. Tras entregarle a Celebi a la niña dormida, Talot la consoló y salió de la habitación. Tenía la intención de charlar con todos los que estaban en el patio, pero de repente percibió una presencia tenue y caminó hacia la zona que se encontraba a 100 metros a la izquierda. Las acciones de Talot llamaron la atención de algunas de las personas presentes. Pero nadie le prestó mucha atención. La persona que se escondía en las sombras reveló su presencia presa del miedo al ver acercarse a Talot. No te pongas nervioso. De hecho, te vi hace unos días, pero no te delaté. Hoy estoy de buen humor, y ya que estás aquí, ¿por qué no sales? Te garantizo que nadie te hará daño, dijo Talot con una sonrisa, dirigiéndose a los arbustos que tenía delante. La persona que estaba entre los arbustos dejó de temblar tras escuchar las palabras de Talot. Entonces, para sorpresa de todos, un niño de piel verde emergió de entre los arbustos. Su aparición pilló a todos por sorpresa. Sí, el niño de piel verde no era otro que Piccolo Jr.
el recién nacido Piccolo. Es él. Kami Piccolo quedó atónito en el momento en que vio a Piccolo Jr. Jamás esperó que Piccolo Jr. se atreviera a aparecer aquí. En esta reunión. No, según Talot, Piccolo Jr. llevaba varios días allí, pero Talot no lo había delatado. Ya veo, así que es el niño que salió de ese huevo. El hijo de Piccolo Daimon, no esperaba encontrarlo aquí. El maestro Rossi, el gran maestro, se subió las gafas de sol y se levantó lentamente, sosteniendo su bastón del ermitaño tortuga. Él mismo había matado a Piccolo Daimon. Él debería ser quien se encargue de Piccolo Jr. antes que él. Por supuesto, todo dependía de las intenciones de Talot. Al fin y al cabo, nadie quería ver derramamiento de sangre en un ambiente tan agradable. Al ver tantas miradas fijas en él, los nervios de Piccolo Jr. se tensaron enormemente, y su mirada cautelosa recorrió a todos a su alrededor. Él mismo no esperaba ser el centro de atención de Talot en este contexto. Se había sobreestimado y subestimado a Talot. En el momento en que llegó, Talot ya lo había notado, pero simplemente no lo había delatado. En realidad, la razón por la que vino aquí fue para robarle algunas técnicas a Talot y volverse más fuerte. Piccolo Daimon es Piccolo Daimon, él es él. Aunque aceptó la herencia, Piccolo no es en realidad Piccolo Daimon. Al menos el alma malvada de Piccolo Daimon ahora está en el infierno. El maestro Rossi se acercó a Piccolo Jr. Al observar al joven Piccolo Jr. frente a él, la expresión del maestro Rossi era seria, y sus ojos, tras sus gafas de sol, dejaban ver un brillo extraño. Sus penetrantes ojos miraban fijamente a Piccolo, como si intentara ver a través de él. Piccolo Jr. estaba en estado de máxima alerta, extremadamente receloso del maestro Rossi. Aunque no era el Piccolo original, había heredado los recuerdos del antiguo Piccolo. El maestro Rossi era su mayor adversario, y ahora que lo tenía justo delante, apretó los puños, listo para luchar en cualquier momento. El ambiente se tornó increíblemente tenso, todos observaban con atención, como si una gran batalla estuviera a punto de estallar entre ambos. Fue una suerte que la época actual ya hubiera cambiado gracias a la influencia de Talot, de lo contrario, nadie habría tenido este tipo de reacción ante el joven Piccolo. Ya basta, maestro Rossi. Con tu perspicacia, deberías darte cuenta de que este Piccolo no es el Piccolo malvado contra el que luchaste antes. Es un namekiano renacido, intervino Talot, disipando la tensa atmósfera. Al oír las palabras de Talot, el maestro Rossi reflexionó un momento, la luz blanca reflejada en sus gafas de sol se disipó rápidamente y su rostro serio y anciano se transformó de repente en una sonrisa cínica. Jajaja. Solo tenía curiosidad por ver si este nuevo Piccolo se parecía a su padre. Parece que le di demasiadas vueltas. El maestro Rossi, sosteniendo el bastón del maestro Rossi, miró al joven Piccolo mientras hablaba y luego dejó de apuntarle. Con Talot intercediendo por él, ¿quién se atrevería a atacarlo? Aunque este Piccolo fuera realmente malvado, si Talot decía que no lo era, entonces no lo era. Por supuesto, esto se debía a que Talot tenía suficiente poder. El maestro Rossi creía que Talot debía tener una razón para hacerlo. Cuando Piccolo Jr. oyó a Talot mencionar al namekiano, tembló, con la mirada confusa fija en Talot, y sus pequeños ojos sinceros revelaban un fuerte deseo de la verdad. Aunque había heredado los recuerdos del viejo Piccolo, aún desconocía a qué raza pertenecía. De principio a fin, siempre había creído que era miembro de la raza demoníaca. ¿Quieres saber más? Por suerte, aquí hay otro tú, ¿por qué no le preguntas a él? Talot le pasó directamente esta pregunta problemática a Kami Piccolo para que la respondiera. Él, una mirada vacilante apareció en los ojos de Piccolo Jr. Su mirada hacia Kami Piccolo llena de fuerte hostilidad. Para él, Kami Piccolo era su opuesto. Pero ahora, para descubrir su verdadera identidad, tenía que enfrentarse a él. Por otro lado, Kami Piccolo se alegró enormemente al saber que Talot le había dado la oportunidad de explicarse. Aunque el Piccolo que tenía delante era Piccolo Jr.
Kami Piccolo sabía que ya no era el Piccolo del pasado, lo que significaba que había una oportunidad para el cambio. Kami Piccolo no dudó en acercarse a Piccolo mientras le hablaba de Namek. Tras varios minutos de explicación unilateral, Piccolo Jr. finalmente comprendió toda la historia. Así que realmente era un extraterrestre. La sensación de conocer la verdad fue increíblemente sutil, lo que hizo que Piccolo Jr. se sintiera perdido por un momento. Últimamente has venido a verme porque quieres volverte más fuerte, ¿verdad? Pero comparado con mi guía, tus compatriotas de Namek podrían ser mejores personas de las que aprender, dijo Talot, mirando a Piccolo Jr. Estas palabras hicieron que un brillo especial brillara en los ojos de Piccolo Jr. ¿Puedes enviarme a Namek?, preguntó Piccolo Jr. sorprendido. Como namekiano que creció en la Tierra, y cuyo predecesor había hecho tantas cosas escandalosas allí, a Piccolo Jr. le resultaba increíble que Talot lo enviara de vuelta a su planeta natal. Sin duda, fue como un sueño. Hablando de eso, hace tiempo que no voy a Namek. Si quieres ir, puedo llevarte, dijo Talot con los brazos cruzados y una expresión tranquila. Talot también tenía otros planes en mente. Son Goku y Vegeta habían dominado la transformación de Super Saiyajin mucho antes gracias a su intervención, y su fuerza era tan grande que incluso la de Nappa había aumentado muchísimo. Piccolo, al ser un personaje indispensable en la historia original, probablemente ni siquiera sería considerado un personaje secundario en el futuro si no hubiera intervenido. Pero ¿qué pasaría si interviniera ligeramente en su destino y lo enviara a Namek antes de tiempo? Cabe mencionar que el Namek de aquella época era muy diferente al Namek de la historia original. Sería beneficioso e inofensivo que Piccolo se fuera, e incluso podría tomar un camino completamente diferente bajo el entrenamiento de la Gary Nail. Quizás podría crecer rápidamente en el próximo año o dos, de forma comparable a Son Goku. En cualquier caso, Piccolo era un namekiano de tipo combatiente. Como namekiano especializado en combate, su ritmo de crecimiento era inimaginable. De acuerdo. Iré. La respuesta de Piccolo fue decisiva. Al oír la respuesta, Talot sonrió levemente. Ya que ese es el caso, quédate y únete al banquete de hoy, y ven conmigo al planeta Namek mañana. Con eso, Talot dejó de centrarse en él. En cualquier caso, Piccolo no recibiría un trato especial ahora. Por supuesto, en realidad, la amenaza que representaba el joven Piccolo era inexistente para todos los presentes, incluso para los más débiles. Esa era la razón fundamental por la que a nadie le importaba. En un abrir y cerrar de ojos. A la mañana siguiente. Talot, que acababa de despertarse, encontró al joven Piccolo después de terminar el desayuno, tal como había prometido. No se había marchado anoche y había estado esperando aquí. En realidad, le habían preparado una habitación, pero el chico no la quería, así que lo dejó tranquilo. ¿Estás listo?, preguntó Talot, mirando al joven Piccolo que tenía delante con una sonrisa que no era del todo una sonrisa. El joven Piccolo no habló, manteniendo su silencio habitual, pero sus ojos y sus acciones ya le habían dado la respuesta a Talot. Estaba deseando volver a su planeta natal. Lo más importante era que quería volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para derrotar a todos los que quisiera derrotar. Vámonos entonces, dijo Talot con naturalidad. En el segundo siguiente, Talot usó su aura para envolver el cuerpo de Piccolo Jr. Sin darle tiempo a adaptarse, utilizó la transmisión instantánea en un instante y abandonó la Tierra. No fue hasta que la teletransportación se completó que una emoción sin precedentes invadió el corazón del joven Piccolo, pero en un abrir y cerrar de ojos, el entorno a su alrededor cambió drásticamente. Esto es. La mente del joven Piccolo se vio profundamente afectada, incapaz de imaginar qué clase de método era ese. El poder de Talot superaba con creces su imaginación. Pronto, recobró la lucidez y rápidamente escudriñó su entorno con ojos curiosos y atónitos. El entorno que lo rodeaba, la escena que tenía ante sí, le resultaba muy extraña, pero a la vez sentía una profunda intimidad.
En la herencia que había recibido, parecía haber escenas que le provocaban nostalgia. Al principio, no le prestó mucha atención, pero ahora que estaba en Namek, todas sus dudas se disiparon. Así pues, la escena que conservaba en su memoria era el recuerdo de su planeta natal fragmentado. Estando en el planeta Namek, Piccolo Jr. hizo todo lo posible por calmar su corazón inquieto. En ese momento, estuvo seguro de que ese era su planeta natal. Muy bien, ahora no es momento para estar aturdido, primero te llevaré a ver al gran anciano de tu clan. Tras decirle eso a Piccolo, Talot se dio la vuelta y miró la enorme casa que tenía detrás. Por muchas veces que viera ese tipo de edificio tan característico, siempre le resultaría mágico. Al menos según la concepción de los terrícolas, realmente parecía el lugar donde vivía el rey demonio. El joven Piccolo oyó las palabras de Talot y se giró al instante. Pero justo en ese momento, dos poderosas auras surgieron repentinamente desde la distancia. Lagar y Nail. No esperaba que en tan solo unos pocos años sus auras hubieran mejorado hasta este punto. Según la evaluación inicial de la percepción del aura, el poder de batalla de Lagar y Nail había alcanzado al menos varios millones de puntos. ¡Qué aura tan poderosa, este poder! El joven Piccolo tembló, abrió mucho los ojos y miró a lo lejos con incredulidad. El poder de estas dos fuerzas hacía temblar cada célula de su cuerpo, y podían ejercerle tanta presión desde tan lejos. No podía imaginar que sus compañeros de clan fueran tan terriblemente fuertes. «Están aquí», dijo Talot con una sonrisa. En su campo de visión, aparecieron gradualmente dos puntos negros que se agrandaron rápidamente, hasta que finalmente se situaron frente a ellos. «¿Cuánto tiempo sin veros, Lagar, Nail? Parece que habéis cambiado bastante», dijo Talot con una leve sonrisa, recorriendo con la mirada a los dos. Al oír las palabras de Talot, Lagar y Nail sonrieron. «Comparados con ustedes, estamos muy por detrás. ¿Es este otro niño de nuestra raza que quedó varado en la tierra?», dijo Lagar con modestia, y luego miró a Piccolo Jr. «Después de tantos años, sigues siendo tan increíblemente fuerte como entonces», le dijo Nail a Talot con respeto, y luego su mirada también se dirigió a Piccolo Jr. que estaba a su lado. «Hola, soy Nail, tú debes ser Piccolo». En la historia original, se habrían fusionado en uno solo debido a Freezer. Probablemente eso no suceda ahora. Piccolo Jr. asintió tímidamente al oír esto, sin decir una palabra. «No hay por qué tener miedo, todos somos miembros de tu clan, mi nombre es Lagar», dijo Lagar con absoluta buena voluntad. Al ver esto, Talot no se sorprendió. «Parece que te has enterado de su situación a través de los compatriotas Kami en la Tierra». Los dos asintieron al mismo tiempo al oír esto. Lagar continuó analizando a Piccolo Jr. confirmando una cosa. «En efecto, es como nosotros, un namekiano de tipo combatiente muy especial. No es de extrañar que el gran anciano lo valore tanto». «En efecto, pero es una lástima que aún no esté completo», explicó Talot. Al oír esto, Lagar y Nail parecieron comprender y asintieron de nuevo. Tras un breve intercambio de saludos, el grupo entró en la casa donde vivía el gran anciano. En la sala interior, el gran anciano, tan imponente como una pequeña montaña, permanecía sentado en su silla especial como siempre, y el fuerte sonido de su respiración resonaba en los oídos de todos como un trueno amortiguado. Talot pudo percibir a simple vista que la fuerza vital del gran anciano se había deteriorado claramente desde la última vez que se vieron. Parecía que la vida del gran anciano se estaba agotando. El hecho de que pudiera resistir hasta ese momento en la historia original se debía únicamente a que se obligaba a sí mismo a vivir. «Talot, muchas gracias por traer de vuelta al niño de nuestra raza que se encontraba varado en el extranjero, y bienvenido a visitar de nuevo nuestro planeta Namek», saludó amablemente el gran anciano a Talot. Talot asintió levemente. «No hay necesidad de preocuparse tanto, solo fue un asunto sin importancia, y esta vez vine por mis propios motivos egoístas, y tal vez pueda ayudarlos a recuperarse un poco en el proceso». Estas palabras entusiasmaron a Lagar y Nail, que estaban allí de pie.
Después de todo, el estado actual del gran anciano era muy delicado. Si pudiera recibir ayuda, sería como prolongar su vida. Tengo muy clara mi situación, de hecho, apenas llego a fin de mes, pero aún así quiero darle las gracias. Al gran anciano no pareció importarle mucho, y su mirada se dirigió a Piccolo Jr. El hijo de Kadax, la otra mitad de los Kami en la Tierra, ¿verdad? Aunque seas un niño después del renacimiento, sigues siendo él, dijo de nuevo el gran anciano. Piccolo Jr. No negó la pregunta del gran anciano y asintió directamente. No sintió ninguna resistencia hacia este anciano, e incluso se sintió inusualmente cercano a él. Aunque eres un individuo nacido del lado oscuro, puedo sentir que no hay maldad en tu corazón. Lo único que tienes es perseverancia, y también estás lleno de confusión sobre este mundo. Ven aquí, niño, dijo el gran anciano, indicándole a Piccolo Jr. que se acercara a su trono. Piccolo Jr. vaciló un momento, luego dio un paso al frente y caminó hasta ponerse al lado del gran anciano. El gran anciano alzó su brazo derecho, y su enorme palma aterrizó sobre la cabeza de Piccolo Jr. Su habilidad especial se activó, y el gran anciano leyó rápidamente los recuerdos en la mente de Piccolo Jr. Así que eso es todo, deseas obtener aún más poder. Mientras murmuraba para sí mismo, el gran anciano también descubrió un lado oscuro en el corazón de Piccolo Jr. Afortunadamente, el lado oscuro no era demasiado grande ni demasiado profundo, y habría tiempo suficiente para guiarlo en el futuro y corregirlo. Ya conozco todo lo que has vivido. Como gran anciano, permíteme darte un regalo primero, hijo, sonrió amablemente el gran anciano, y entonces, en un instante, surgió un aura especial. Piccolo Jr. sintió como si algo se hubiera despertado en su cuerpo, y un flujo constante de energía brotó de su interior. Esto es. Piccolo Jr. estaba conmocionado por los cambios en su cuerpo. La sensación de fatiga que sentía antes desapareció, siendo reemplazada por un cuerpo lleno de vitalidad, y su fuerza también aumentó considerablemente. He liberado tu cuerpo de sus ataduras y, de forma indirecta, he aumentado tu poder, lo cual se considera que estabiliza tu base. Esto te será de gran ayuda en tu futuro cultivo, explicó el gran anciano a Piccolo Jr. retirando su mano derecha. Final del capítulo.